Este trabajo se realizó para la materia de Tecnología de Frutas y Hortalizas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para la Facultad de Ingeniería Química en el Colegio de Ingeniería de los Alimentos por el estudiante Erika Miren Tenorio Santana para la docente Claudia Santa Cruz Vázquez. El día de hoy les presentaré el tema de pérdidas post cosecha. Como sabemos, las frutas y las hortalizas, así como las raíces y los tubérculos, son alimentos fundamentales en nuestra dieta. Debemos de tener cuidado en el proceso de cosecha, manipulación y transporte. Si no, estos productos no podrían ser de consumo humano. Como proceso de producción, tenemos que del productor al consumidor existe una línea de producción y tenemos lo que es la precosecha, que es la observación del producto a cosechar. La cosecha, que es el corte del alimento, la selección donde se clasificará según las necesidades del mercado. El proceso de enfriamiento para su conservación, el almacenamiento en espera del transporte y por último, la distribución de venta a gran escala o de manera local. Las causas generales de las pérdidas son la demanda en el mercado de los productos que se cultiva, el cultivo y la manipulación en los campos, empacado o embalaje, transporte, manipulación en el mercado, ventas a consumidores, mayoristas o agentes. Procedimientos de producción. Suministro de agua, exceso de lluvia o riego, falta de lluvia o riego, periodos secos. Esto quiere decir que la cantidad de agua es indispensable para nuestras cosechas. La fertilidad de suelo, deficiencia de calcio, deficiencia de nitrógeno, deficiencia de boro. Esto es importante, ya que sin estos elementos, nuestras plantas no podrían crecer de la mejor forma. Desequilibrio en los productos. Dentro de estos factores tendremos la temperatura, humedad, acidez, alcalinidad, procedimientos de cultivo, control de hierba e higiene de cultivo. Esto es para evitar en gran parte plagas o la estadía de animales rastreros. Productos químicos, herbicidas, plaguicidas, reguladores de crecimiento. Estos son indispensables para nuestro producto ya que nos pueden dar varias características nutrimentales para que sea de un buen consumo. ¿Cuándo sabemos que un alimento está listo para la cosecha? Un alimento está listo para la cosecha cuando el intervalo de tiempo en la planta ha finalizado. Esto porque la estadía del alimento en la planta ha concluido por la madurez fisiológica óptima. Observemos en esta gráfica que tenemos una manzana desde la flor hasta la quinta figura donde podemos observar que este aún no tiene sus características de color permanente. Esto es la madurez fisiológica o el término en el que podemos cosechar la planta. Después de este proceso de recolectar el producto, podemos observar los procesos de respiración y la producción de etileno, y estos nos llevarán al consumo óptimo del producto. En la siguiente tabla tenemos los factores principales para la cosecha de un alimento. Tenemos lo que es la apariencia, textura, sabor y aroma, que también se conoce como flavor, valor nutritivo y seguridad. En apariencia tenemos lo que es tamaño, aspecto y forma, color, brillo, defectos. Estos los podemos evaluar a través de una evaluación sensorial. La textura la podemos evaluar a través de un texturímetro y podemos evaluar lo que es la firmeza, opacidad, blandura, crocanticidad, jugosidad, arenosidad, aspereza y fibrosidad. El sabor y el aroma lo podemos evaluar a través de una evaluación sensorial u organoléptica y podemos
Revisar los términos que son dulce, agrio, astringente, aromático, como lo son los compuestos volátiles, los olores y los sabores extraños. El valor nutritivo, pues podemos observar en nuestras tablas de mediciones lo que son los niveles de carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, y como seguridad podemos observar lo que son las sustancias tóxicas, como son las micotoxinas, los residuos químicos o los metales pesados. Esto en un laboratorio especializado, así como también podemos observar la contaminación microbiana, que se puede realizar a través de métodos de microbiología de alimentos. Ahora comenzaremos con la clasificación de los tipos de pérdidas de post cosecha. Para empezar tenemos el deterioro mecánico, los desórdenes fisiológicos, enfermedades y las plagas. Bueno, el daño mecánico lo vamos a entender como la manipulación que no es cuidadosa para el alimento. Esto es, un ejemplo, el dejar caer, arrojar o pisar el alimento cuando se está siendo recolectado. Otro daño mecánico es usar canastas inadecuadas que no son pertinentes para su guardado, como lo son las canastillas de madera que tienen astillas o que tienen bordes afilados. Esto con el fin de evitar que el producto tenga cortes innecesarios y evitar la entrada de microorganismos o que empiece su proceso de deterioración más rápido. Otro daño mecánico sería el mal acomodo de estos alimentos, ya que su mal acomodo llevaría con ellos las mayugaduras de estos alimentos. Bueno, como ya había mencionado, estas lesiones pueden causar agrietamiento, pueden causar mayugaduras tanto externas como internas, raspaduras o rasguños e incluso el aplastamiento una con otra. Aquí podemos observar algunas lesiones que podemos ver cuando tenemos un mal manejo de estos alimentos. Por ejemplo, tenemos una infección en el aguacate, donde observamos que tiene un corte de un sesgo y esto hace que tenga una herida el fruto. También podemos observar el jitomate que tiene en la cáscara un corte que va a hacer que el alimento empiece su maduración un poco más rápido o que no sea consumible. También podemos observar los tipos de canastas o empaques que debemos de utilizar. Observamos también a un productor donde tiene el acomodamiento de sandías que no es de la mejor forma, deberían de estar en contenedores para que este alimento pueda estar en una mejor conservación y tenga una mejor manipulación. Bueno, pues ahora veremos los desórdenes fisiológicos. Como primer punto tenemos el aumento de la respiración, después tenemos el aumento de la producción del etileno. Esto con la respiración es un proceso muy beneficioso para ciertos alimentos, como lo son los bananos o incluso las manzanas o las guayabas. Esto porque con el tiempo van avanzando su producción de esta hormona y la aceleración de la maduración va a ser la correcta. Ahora tenemos los compuestos volátiles. Estos compuestos son los aromas característicos que va desprendiendo el alimento con el tiempo. Luego tenemos la producción de productos producidos por el proceso de fermentación. Estos como lo son los productos de la piña, que tenemos el producto del tepache, es uno de los procesos que va a experimentar el alimento si llega a una etapa de maduración muy grande. La formación de pigmentos como pérdida de calidad. Este ejemplo lo podemos ver en las cerezas. Cuando una cereza ya está terminando su capacidad de maduración máxima, podemos ver la pérdida del color del alimento. Bueno, pues ahora tenemos algunos ejemplos y pues aquí tenemos el apelmazamiento de la papaya, que es la poca maduración de las semillas de la papaya.
Esto es por deficiencia de boro y por lo tanto no tendremos un buen crecimiento o maduración del alimento. Ahora también tenemos la manzana panochera. Esta es muy típica de Puebla, pero también cuando la compramos observamos estas características que es el picado del alimento. Bueno, pues ahora tenemos la parte de las enfermedades. Como enfermedades podemos ver lesiones por la mala manipulación. También podemos ver que algunas enfermedades se pueden absorber por las partes porosas del alimento, otra por la penetración directa de la piel, otra por la contaminación de la tierra. Esto porque cuando almacenamos los productos o acomodamos en las cajas, estas están sucias. Debemos de tener considerado que el almacenamiento debe de ser higiénico e inocuo. También debemos de tener contemplado el uso de aguas puras. No debemos de usar aguas contaminadas porque podemos contraer vectores de contaminación. También es indispensable checar nuestras PEPs, que son las primeras entradas y primeras salidas, para no tener productos abandonados. Otra es el tener un buen empaquetamiento en nuestros productos. ¿Por qué es indispensable tener el empaquetamiento? Bueno, esto es indispensable porque nuestros alimentos van a estar en contacto no solo con nosotros que somos los productores, sino también con los transportistas y también con las personas que los van a vender. Ahora, les muestro algunas enfermedades por bacterias de los alimentos. En la primera imagen tenemos la muerte negra, que es en el mango. Luego tenemos la antracnosis en pimientos. Luego la pudrición causada por alternaria en las peras. Y por último, en los kiwis tenemos botrytis. Ahora vamos a observar las plagas. Las plagas es una parte que no muchos podemos evitar como productores. Se pueden evitar siempre y cuando se apliquen plaguicidas correctamente, porque si no vamos a tener una intoxicación para el humano. Algunas plagas de las que son muy comunes son los roedores, que son las ratas y los ratones, los insectos, que son las cucarachas, hormigas, moscas. Otros insectos son las polillas, los ácaros, los escarabajos, los gorgojos, las mariposas, incluso los gusanitos o los famosos azotadores. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos, como lo es el falso piojo blanco, la mosca de la trufa, el trip del aguacate que produce laceraciones en la fruta, las polillas de las flores, que estas son muy comunes en la planta de jitomate o en la planta de tomatillo. También tenemos el trip de cinta roja. Bueno, pues ahora vamos a revisar las condiciones ambientales. Vamos a comenzar con los daños causados por el calor. Estos daños generalmente van a dar como resultado la marchitez o los sabores que no son distintivos del alimento. Esto porque el alimento estuvo en contacto directo con el sol o porque el empaquetado no fue el correcto. A veces podemos observar que el empaquetado es en una caja de cartón que aparte tiene papel, que aparte tiene plástico. Esto involucra a que el alimento va a terminar deshecho porque va a perder agua, va a perder sus reservas de etileno y esto va a hacer que nuestro alimento pierda totalmente sus capacidades funcionales. Ahora tenemos los daños causados por el enfriamiento o la congelación. Debemos de tener en cuenta que los alimentos tienen puntos críticos de congelación o puntos críticos de enfriamiento. Esto con tal de evitar que los alimentos pierdan sus características sensoriales. Algunos de los daños es el deterioro por la congelación.
Sabemos que un alimento pierde sus características microbiológicas a los menos 18 grados, pero el llevar el alimento hasta esta temperatura nos dará como consecuencia una lisis celular. Entonces, cuando tenemos una lisis celular vamos a perder varias estructuras de las paredes celulares del alimento, por lo que vamos a perder la característica de la estructura, la firmeza e incluso los sabores, porque cuando descongelemos el alimento, este va a perder bastante su sabor. Ahora, si lo enfriamos mal, también vamos a tener malas características, porque lo único que vamos a poder generar en el alimento va a ser su resequedad y que no tenga un buen proceso de respiración. Por eso siempre debemos de estar atentos a los procesos de enfriamiento y posteriormente a congelación si llevará este proceso. Aquí tenemos algunos ejemplos del efecto de congelación o descongelación. Por ejemplo, los daños por frío en el plátano, podemos ver estas manchas oscuras, o los daños por frío en la piña. En la primera imagen tenemos un gran daño muy grande, porque pues tenemos un empardeamiento pues notablemente a comparación de la segunda imagen. Ahora tenemos una pulpa de mango donde pues se ve totalmente afectada por dentro y por fuera, porque tenemos empardeamiento en la parte interna y tenemos también manchas en la parte externa. Ahora vamos a pasar a los daños causados por la humedad y el agua. En lo personal, yo siento que este es uno de los factores más importantes, porque si no tenemos un buen cuidado en nuestro embalaje, podemos generar daños irreversibles en nuestros alimentos, ya que la humedad puede deshacer nuestros embalajes, o también puede causar el deterioro más rápido de nuestros alimentos por el aceleramiento de la respiración, y esto pues es muy defectuoso para nuestro alimento. También tenemos que observar que pues las características de nuestro alimento no tenga una gran influencia en la humedad, porque si no, nuestro alimento decaería bastante. Ahora tenemos los daños causados por la luz. Estos daños pueden generar la desintegración de los plásticos en los que van empacados nuestros alimentos, por lo tanto tendremos alguna mayugación o cortaduras en nuestros alimentos. Esto pues es más estrictamente a los rayos del sol por la deterioración que estos generan a los plásticos. Ahora tenemos los daños causados por contaminación química. Bueno, la contaminación química va a causar daños en nuestras características organolépticas, como son el sabor, el olor, y puede generar varias enfermedades que no queremos en nuestro alimento, a pesar de que este esté perfectamente bien embalado. Aquí tenemos unos daños. Algunos de los daños químicos más importantes que tenemos y que debemos analizar como ingenieros en alimentos es el uso del penclorofenato. Este químico va a dañar totalmente a nuestros alimentos, y como podemos ver en los duraznos, afecta bastante, y a veces como consumidores vemos estas características en el alimento y pues decimos, si el alimento está totalmente echado a perder, no lo voy a consumir. Pero pues no, como consumidores no tenemos la mentalidad de que este es un daño químico y que sí nos puede causar algún daño, porque no conocemos la naturaleza del químico, pero si podemos quitar esta área, puede ser consumido, siempre y cuando pues no sea el empaquetamiento. Ahora, como estrategias de control, se sugiere que los alimentos estén bajo atmósferas modificadas. Esto
porque la inyección de gases va a ayudar a que la hormona de maduración se mantenga estable o hasta cierto punto pues empieza a madurar correctamente. También el uso de atmósferas modificadas, el uso de ceras es indispensable y creo que es de las mejores opciones, no tan caras. Ahora también se pueden usar biopelículas. Las biopelículas también son un campo muy nuevo, a mi parecer, donde podemos estar investigando, poder generando nuevo conocimiento para que nuestros productos se mantengan pues en un buen porcentaje de calidad. También existen algunos tratamientos térmicos como lo es el vapor, el aire y el agua. Esto es pues una parte de higiene más que un tratamiento térmico. Ahora también tenemos los tratamientos de ondas UV o la radiación. Esto para eliminar algunos agentes microbianos que no queremos en nuestros alimentos y que nuestro alimento sea óptimo. Ahora, como evaluación de pérdidas, la FAO no tiene una evaluación de pérdidas concreta y tampoco como sectores gubernamentales, como entidades nacionales o entidades estatales, no tienen cifras reales. Esto porque es muy fácil falsear estos datos. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Yo empresa nada más tiré 5 manzanas en vez de 100 que fueron realmente. Entonces es muy fácil falsear los resultados. Y pues los datos que tenemos son estimaciones estadísticas, por lo que pues nuestros datos no son tan certeros hasta cierto punto. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por observar esta presentación. A continuación dejaré las citas bibliográficas que tomé y pues por mi parte me queda como conclusión que los procesos de post cosecha en los alimentos son indispensables porque a través de estos podemos garantizar la higiene, la inocuidad y un buen alimento. Esto porque si tenemos un buen proceso de selección, un buen proceso, ni siquiera de selección, incluso puede ser desde que se planta el alimento, porque pues tenemos que estar revisando la calidad del agua, la calidad de la tierra. Cuando llegamos al proceso de cosecha, tenemos que revisar todas estas características de pH, de colorimetría, de orientaciones organolépticas, que son muy importantes. Y desarrollar estas características como ingenieros en alimentos se me hace muy indispensable. Entonces, este tema creo que es de las partes fundamentales que debemos de analizar.